Pues gracias, Señor, por este tiempo y gracias por poder compartir, atender, crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llevando una serie que se llama Apocalipsis Now y ya respondimos en el primer momento que no estamos en el Apocalipsis, o sea que no es Now, sino que estamos en Principio de Dolores. Fin de la serie, ¿vale? O sea, ya hemos acabado con la pregunta. Pero ¿qué sucede? Que ciertamente escuchamos rumores de guerras, COVID, plagas, desavenencias entre personas, entre familiares, padres, hijos, etcétera, y todo va apuntando a un alumbramiento. ¿Y ese alumbramiento cuál es? En el momento, como dice Mateo 24, cuando veáis, vendrá el fin cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es decir, que se manifestará el anticristo. Y, y hoy precisamente pues vamos a entrar ya en los hechos que van a venir a partir de hoy. Quizás ya empiezan esta tarde, no lo sé. Pero hasta ahora, haciendo un recordatorio de lo que hemos hablado de revelación, quitar el velo, que es el significado de Apocalipsis, y Dios nos muestra el trono de su gloria, nos muestra su palabra. Y, y también Juan, como bien sabes, lo recuerdo si no estabas, pues en la isla de Patmos, seguramente encarcelado, pues entra en el Espíritu y comienza a tener revelaciones del trono de Dios y también comienza a tener revelaciones de posiblemente la historia de la Iglesia en estos 2000 años, a través de 7 cartas concretas a 7 iglesias específicas que conocía Juan, que sí que era un mensaje para esas iglesias, pero también son mensajes para todas las iglesias y de alguna manera proféticamente parece que está el esqueleto de la historia de la iglesia. Hoy quería entrar en sellos, trompetas y copas, es decir, cuando comienza la tribulación. Y ahora ya entramos en el periodo en que se va a desatar el inicio del final, es decir, los últimos tiempos. Ahora entramos en lo que realmente es el Apocalipsis. Y antes de seguir adelante, sí que quiero matizar algo. Eh, hay puntos que son seguros, Jesucristo es el Señor y tiene todo el poder, ahí no vamos a dudar, pero hay temas que dependerá, algunos verán en los textos más a favor de una línea teológica, otro más a favor de otra línea teológica, y aquí evidentemente simplemente quiere ser pues 15, 20 minutos, un mensaje inspiracional y que nos dé un esquema como mínimo para situarnos. Entonces quizás yo te marco una línea como posible porque es la que se ve más cronológica, pero entiendo, y además en la viña no somos denominación, sino que somos un movimiento, quiere decir que hay personas que piensan a favor de unas líneas y otros a favor de otras, pero eso no cambia en nada lo que sí que es importante. Alabar a Dios, buscarle, servir al hermano, tener comunidades de reconciliación, buscar al perdido, eso es lo importante. Pero aquí sí que es verdad que tenemos que dar detalles. Si estás interesado en indagar más, nosotros hemos hecho esta asignatura en el seminario del curso anterior, está la de Apocalipsis, y entonces nos la pides o haces el curso del Nuevo Testamento y llegará el momento que verás todas las líneas teológicas y qué argumentos hay a favor o en contra, ¿vale? Así que por eso utilizo muchos adverbios de quizá, seguramente, ¿vale? Cuando creo que lo debería contener. En cualquier caso, vamos a ver ahora una realidad. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y la justicia conlleva amor, y el amor conlleva justicia. No podríamos imaginar, por ejemplo, un entrenador de fútbol que tiene un jugador, pues que como hubo hace tiempo en el Barça, no voy a dar más detalle, pues que salía de noche, venía un poco así sin haber dormido y tal, pues si él creía que no tenía que alinearlo para el partido, pues era una forma de poner orden en eso. Si es un profesor que están todos haciendo y tirando aviones en su clase, pues lógicamente pues dirá, nos quedamos a la hora del patio 15 minutos, porque son formas de poner orden e ir indicando, animando a hacer lo correcto a un camino más excelente y mejor. Y Dios, pues también tiene el poder, tiene todo el amor y por eso su paciencia, pero también tiene esa justicia. Y esa justicia protege
a los que sí quieren estudiar o a los otros jugadores que quieren jugar o a las personas que buscan hacer lo bueno. Lo digo porque en este mundo estamos viendo que se está corrompiendo las cosas de una forma muy rápida y incluso hay filosofías que están apoyando el pecado de una forma muy ardua. Y hay veces que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Disensiones, rebeliones, ¿hasta cuándo? Y tenemos la esperanza de que en un momento habrá un orden mundial y esa es la justicia de Dios. Por tanto, agradecemos la justicia de Dios porque pone orden a las cosas. Así puso orden con Adán y Eva, sacándolos de Edén, puso orden con las plagas para que saliera el pueblo de Israel, puso orden llevando el pueblo a Babilonia para que luego volviera, restaurado, puso orden con los fariseos, el mismo Jesús, me ha recordado esto, un paréntesis, un profesor me decía el otro, es que la Biblia está muy clara, el Antiguo Testamento es el Dios juez y el Nuevo Testamento el Dios de amor. Y no es así. Yo le decía, no es así. Es amor y justicia juntos. Vemos a Jesús recriminando a los fariseos, el lamento y la muerte final de Judas, Ananías y Zafira muriendo al acto por una mentira. Es decir, el mal de este mundo pues tiene sus consecuencias y cae en la justicia de Dios, pero habrá un final a todo el mundo. Y dicho esto, entramos ya en los momentos históricos. En el capítulo 5 hay un instante que hay una tensión en el cielo. Se encuentra un rollo, que es un libro, y con 7 sellos que no se pueden abrir. Está hablando de cómo va a continuar la historia. Todo el mundo clama y llora diciendo, pero ¿quién va a abrir ese libro? ¿Quién? ¿Va a ser Alex? ¿Va a ser Conchi? ¿Va a ser Miriam? ¿Quién va a ser capaz de decir, ya me he cansado, que empiecen los sellos? ¿Quién va a ser? No hay nadie en el universo que podamos ser esa persona, más que uno. Y así lo declara los textos, versículos 3 al 5 del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, estaban destrozados, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús se levanta, toma de la diestra del Padre, empieza a desatar ese libro y empieza a acontecer los sucesos que van a venir. Entonces, antes de ello, quería hacer una especie de dibujo un poco explicativo. Jesús muere y resucita en el año aproximadamente 29 después de Cristo y un poquito después comienza el periodo de la Iglesia con Pentecostés. Ahora estamos en un punto, pongamos aproximadamente pues 2022, y estamos al borde de que sucedan los últimos tiempos, lo que venga a suceder. Puede que se alargue más este tiempo, menos, no lo sabemos. De Dios pertenecen los tiempos. Pero sí que hay una línea teológica que cree que hay un momento que antes de que llegue la tribulación que está a punto de acontecer, va a haber un rapto de la iglesia. Un poco fundamentándose en que Dios preserva a la iglesia de todos los momentos duros y delicados y de juicio final, a los que son sellados. Y tan solo hay un texto que es muy específico al respecto, que está en Tesalonicenses 4:16 y 17, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, es decir, los que han fallecido, que conocemos en el Señor, creyendo en el Señor, resucitarán primero. Quiere decir que sus cuerpos se recompondrán y se encontrarán con Jesús en el cielo.
Luego nosotros, los que vivimos, es decir, nosotros, los cristianos, los que hemos reconocido a Jesús, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, sería como en un abrir y cerrar de ojos, de pronto, ¡pum!, la persona que está aquí o en Australia o que está durmiendo, como dice en el Evangelio de Lucas, será tomado de dos que están durmiendo, pues uno, de dos que están moliendo en la tarde, pues uno, de dos que están labrando la tierra, que es más en la mañana en uno. Es decir, de la tierra, pues en un instante habrían personas que pasarían a estar a la presencia de Dios. Y eso pues conlleva muchas curiosidades. Yo recuerdo de hablar con una persona que es americana, cristiana, copastor de una iglesia, que me decía que en su país, en algunas líneas aéreas, supongo, cuando contrataban a una persona cristiana como piloto, se aseguraban que el copiloto fuera no cristiano. Porque claro, si el cristiano desaparecería, decir, bueno, me sabe mal quedarme, pero al menos vamos a aparcar el avión, ¿no? ¿Sabes? O sea, y bueno, los americanos son muy fervorosos en las cosas cristianas y es así. Imagínate una mujer embarazada y de pronto el bebé iría al cielo y si la mujer no es cristiana se quedaría sin el bebé. O los niños de pronto desaparecerían, o el taxista conduciría y de pronto, ¿dónde está el taxi? Y se estamparía, no sé, contra el semáforo, no lo sé. La verdad es que sería un caos y eso, bueno, hay una película muy interesante que habla de eso, que es, ¿os acordáis? Como ladrón en la noche, bueno, que habla en esos términos. En cualquier caso, yo te invito a que tú busques, si quieres, de Dios y digas, Señor, ¿cuál es la verdad de todo esto? Pero independientemente de lo que creas, vamos a reconocer a Jesucristo como el Salvador. Pero decirte que existe esto, es posible que vayamos con el Señor. Y luego comienza esto en Apocalipsis, no se nombra, por eso os he hecho os he apuntado el detalle de Tesalonicenses y de Lucas, pero ahora entramos en lo que sí que explica Apocalipsis, que comienza una tribulación y luego se va a producir una gran tribulación. Es decir, en el periodo de 7 años, no pretende ser una clase, pero creo que va a ayudar un poquito más a situarnos en el mensaje. En 7 años va a haber 3 años y medio, primeramente en la séptima semana de Daniel, a los que les gusta más el tema de escatología, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Para cerrar un poco mi explicación, os voy a comentar que en la tribulación se van a desatar los 7 sellos y las 7 trompetas. Y después se va a agudizar esto para desatarse en la gran tribulación las 7 copas. Y dicho esto y más o menos ubicados, pues entro en el detalle. Resulta que hay un momento que Jesús comienza a abrir. Ese libro es un rollo que tiene no 7 sellos seguidos, sino que va abriendo por sellos. Abre un sello, sucede parte de la historia, abre otro sello, sucede parte de la historia, es decir, que el libro se va desenrollando. Y los sellos que aparecen comienzan con esta imagen, es la única que os quería poner así, que son los típicos 4 caballos del Apocalipsis, ¿vale? Que quizás os suena más. Pues estarían comprendidos en estos sellos. ¿Los sellos qué son? Los sellos son momentos de juicio que simplemente es la consecuencia de hacer el mal. Es como dejar un objeto de la mano y ver cómo realmente la gravedad pues hace su función, cae. Pues de la misma manera va a caer meteoritos, va a haber tsunamis, va a haber momentos muy crudos para que la gente reflexione y diga, ¿qué está pasando? Realmente hemos hecho mucho mal, como pasó en el diluvio con Noé, etc. Y los 4 primeros sellos no vamos a relatarlos todos, sería todo, imaginaos, más de 18 juicios, pero como mínimo os doy algunos ejemplos. Los 4 caballos sí que os lo comentaré. El primer caballo blanco pues habla estamos en el capítulo 6, versículo 2, dice, y miré, Juan dice, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Dice, esto suena bien. Y parece ser que es el mismo evangelio, la palabra de Dios que sigue corriendo
y que sale venciendo y para vencer. Y es un caballo blanco, siempre relacionado con las cosas de Dios. Pero es verdad que la palabra, como el libro que toma Juan en otro momento, en el capítulo 10, es dulce a los labios, pero es amarga al estómago. Es bonito escuchar de Jesús, pero cuando tienes que obedecerla, va en contra de nuestra carne. Entonces, el primer juicio, pues, es la misma palabra que va sopesando las cosas, pero dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, es decir, como rojizo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Es decir, guerras, disensiones, peleas entre personas, dentro de una iglesia, fuera de la iglesia, entre iglesias, entre colectivos, a nivel político. Por eso es algo que realmente la guerra, Dios no la quiere. En el cielo no hay guerra, no hay disensión. Siempre se establecen caminos de explicación, de reconsideración, de reconciliación, de disculpa, de aceptar el perdón, de vamos a trabajar juntos, porque ese es el plan del cielo para nuestra tierra. Lo que ocurre que guerras es indiscutible que existen y hoy en día pues hay algunas que sabemos que están, conflictos bélicos que están funcionando y aquí vendría pues una guerra mucho mayor entre muchas personas. Vendría un tercer sello que habla del caballo negro. El caballo negro no es la muerte. El caballo negro dice que viene con una balanza en la mano. Y fijaos lo que dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, que es poco, por un denario. Un denario es el sueldo de una persona trabajadora de un día. O sea, todo un día trabajando simplemente para poquito trigo, porque era mucho más barato y de pronto se ha encarecido mucho. Y continúa diciendo, dice, y 6 libras de cebada por un denario. La cebada era la comida de los pobres, de las personas que no podían llegar al trigo, y dice, pues os damos 6 puñados, o sea, por un denario, o sea, carísimo. Realmente estamos hablando de un fenómeno económico que se llama la inflación. La subida de los precios que te sacan fuera de juego, lo que ha pasado en Argentina, lo que pasa evidentemente en Ucrania, lo que pasa en Siria, lo que está pasando en España, esa inflación que van subiendo los precios y entonces tienes que ir cambiando tu cesta de la compra porque no puedes llegar a comer quizá carne cada día o otros productos de mayor calidad. Entonces dice que va a haber un juicio a nivel de descompensación económica y de desigualdad, pudiendo haber mucho alimento, pero va a haber como un menosprecio en ese sentido. Y por último, de los caballos, el caballo amarillo. El caballo amarillo, que del griego quiere decir ese amarillo, y este sí que habla de muerte, ese amarillo de la persona que es difunta, que ya ha quedado sin vida. Ese color amarillo dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades, es decir, el infierno, le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, muchas personas ya morirían directamente porque la muerte se ha desatado. Y así continúan sin... Sí, podemos pasar la diapositiva. Y así continúan los diferentes sellos que se van produciendo con otros fenómenos. Por ejemplo, el 5.º sello, pues las almas de los que han muerto pues están reclamando ¿hasta cuándo, Señor Dios verdadero, va a cambiar esto? En el 6.º sello hay un gran terremoto que pone incluso la luna como de sangre y el sol se puso como negro. A mí me llamó mucho la atención cuando en un colegio aquí cerca, hace como 20 años, daba clases de tecnología y cuando yo leía en el libro lo que tenía que explicar sobre el deterioro ecológico de la Tierra, a mí me produjo mucho estupor cuando hablé de la lluvia ácida. La lluvia ácida está comentando que por la producción industrial
se están liberando muchas moléculas, partículas de azufre en la atmósfera que nosotros no vemos. Pero dice que cuando llueve, ese azufre puede caer sobre nosotros. Y me acuerdo en el libro que indicaba algo que me conectó directamente con Apocalipsis. Dice, incluso habrá un momento que si continúa creciendo la cantidad de azufre en la atmósfera, veremos el cielo y lo veremos rojizo. Y me recordó a la luna como de sangre, que puede, porque no dice que sea sangre en la luna, dice como de sangre puede ser el efecto del cataclismo a nivel ecológico que estamos produciendo. Los sellos van trayendo justicia al ser humano por su maldad. ¿Qué ha sucedido paralelamente? ¿Qué ha pasado en la tierra? En la tierra ha sucedido paralelamente que en el momento de inicio de la tribulación hay un hombre que se ha manifestado, que es el anticristo. Es una persona que intenta asimilar a Jesús, incluso hace milagros, pero no en el nombre de Jesús. Serán con trampa, con mentira o con poderes del enemigo. Y mucha gente le seguiría. Seguramente es un señor que políticamente es aceptado, es reconocido, hasta democráticamente votado, y va a tener un gobierno que va a promover el mal y va a ir en contra del pueblo judío y en contra de la Iglesia. Esto nos recuerda mucho a una imagen que muchos decimos que fue como un ensayo. El mismo Hitler, que fue democráticamente aceptado, incluso también por los partidos políticos cristianos, fue votado y su maldad fue a más y al final acabó en una gran tribulación donde fue una persecución contra el pueblo judío. Es muy similar a lo que viviremos, pero mucho peor. Y tendremos ese anticristo. De hecho, os doy algo donde no puedo dilatarme mucho en el tiempo, pero es curioso cómo el enemigo, Satanás, copia todo. Y si sabemos que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que es una maravilla universal, cuando Satanás cayó en la tierra, ha ido formando una Trinidad del mal, una trilogía del mal. Lo que se llama a Satanás, que sería como el homónimo que quiere ser igual a Dios, al Padre, el anticristo que quiere ser igual a Jesús, y luego incluso el falso profeta, que indica los capítulos siguientes en la Biblia, que está, capítulo 13, está hablando de que quiere ser como el Espíritu Santo. ¿Qué es esto del falso profeta? Igual que el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Jesús, el falso profeta es un movimiento que intenta adorar a ese hombre. Yo, con la humildad de saber que igual me estoy equivocando, y en el seminario también lo digo y pongo los pies sobre el suelo, adoro a Dios y es lo único que estoy seguro, pero sí que podría ser, y lo dejo como una opción, podría ser simplemente todo el mover político humanista que intenta apoyar una figura humana y que nosotros como sociedad podemos. Y ahora os voy a dar un paréntesis un poquito más. En el COVID hemos visto un poco eso, un poco cómo humanamente, en vez de decir qué Dios nos está diciendo, hemos dicho cómo podemos resolucionar esto con normas, con unidad política, con cierto humanismo, y al final, pues, con esas estructuras, y al final dice, bueno, hemos salido y hemos sobrevivido. Y para mí no, porque de la enseñanza que Jesús nos quería dar, a pesar de eso, pues creo que muchos ahora han vuelto más a la fiesta desenfadada que a la reflexión de búsqueda de Dios. Otros no, otros muchos han vuelto a las iglesias, se llenan las iglesias y está bien, y eso aparte está bien, pero creo que tenía que haber habido un enfoque mucho mayor y no acabar dando gracias solo al personal hospitalario, a los profesores y a los políticos, sino dar gracias a Dios detrás de todo eso. Cuando pintaban un arco iris, yo siempre recordaba a Noé.
y el amor y la paciencia de Jesús. Y es Él realmente el que nos ha sacado, nos está sacando y nos sacará de cualquier conflicto. Esa trilogía del mal es pequeñita. Es pequeñita. Satanás es un ángel como si fuera un animal con cierta cabeza y poder. No es más que eso. El anticristo es un ser humano, es un hombre. El falso profeta es todo un mover humanista. No es nada igualable. No es que sea el bien y el mal, el yin y el yang. No. Dios es muy superior. Pero ahí está la maldad del hombre y de la rebelión. Y a mí me rompe el corazón cuando llego después de tantos sellos. Incluso vienen las trompetas, que por falta de tiempo os invito a leerlo. Viene a ser, entre comillas, más de lo mismo, meteoritos que caen sobre la tierra, enfermedades, plagas, langostas. Pero ¿sabéis lo más triste de todo? Ni siquiera que la gente muera, porque esperamos que si han conocido a Dios que vaya al cielo. Lo más triste de todo es el versículo 9-20, que dice: los hombres que no habían sido muertos por esas plagas, ni aun así se arrepintieron. No se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. No se arrepintieron, no buscaron a Dios. Y creo que el mensaje de hoy simplemente nos lleva a decir: el juicio de Dios está dentro del amor de Dios, porque es poner en orden y también proteger a los que hacen el bien. Si no hubiera una corrección, pues a sufrir todos. Pero es una corrección de amor para restaurar. Y aún así, en general, no se arrepintieron. Las copas sucedieron. Y sucedieron si los sellos atacaban o afectaban una tercera parte de los ríos, de las fuentes, de los animales. Las copas van a ser más duras por la maldad que va a haber en el anticristo y en todo ese falso profeta y en Satanás. Y las copas van a afectar a toda la tierra. No os preocupéis, la predicación de aquí a 2 semanas, porque tenemos retiro, será más alentadora que esta. Pero cierro con algo alentador que dice Jesús justo al final de ese periodo, o de la explicación de ese periodo. 16:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió a todos en Armagedón. Y eso pertenecerá a la siguiente predicación. Salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y quiero transmitirte cierto amor por el juicio. Porque es verdad que vemos en el Antiguo Testamento un Dios de espada arrasando con la tierra prometida, y aunque los que se convertían podían participar del pueblo judío, pero es que realmente estamos hablando de una lucha espiritual muy fuerte. Lo importante no es la muerte aquí, lo importante es la segunda muerte, es decir, si cuando uno no esté aquí va a ir al cielo o va a ir al infierno. Eso es importante. Y uno puede decir: qué fuerte, es que mataban a muchas personas. Eso no es lo importante. Lo importante es qué pasará cuando muramos. Y Dios nos muestra que si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como ese Dios de amor y de justicia, podemos aprender por las cosas que suceden, como el COVID o problemas o fallos incluso nuestros, decir: vale, Señor, perdóname, quiero arrepentirme. ¿Qué aprendo de esto? Quiero ser más como tú. El otro día leí algo muy bonito que decía: quien se siente culpable y continuamente se siente culpable y se ha arrepentido a Dios, pero sigue el remordimiento, dice: es porque no conoce a Jesús. Y me parece muy bonito, porque Él llevó nuestras culpas. Y cuando uno dice: Señor, es que me equivoco, Señor, es que me ha venido esto en mi familia, es que no sé cómo, tú me das las fuerzas, Señor, te reconozco a ti.
pues es que conoces a Jesús. Y si descansas en eso, es que conoces a Jesús. Es que conocemos a Jesús. Y yo no quiero ser como esos que dicen y no se arrepintieron de las obras que habían, de las obras que hicieron. Yo quiero ser reconocido delante de Dios. Quiero que seamos una iglesia reconocida delante de Dios, como personas con la conciencia de que Dios puede permitir cosas malas, pero que todo ayuda para bien y nos enseña. Y segundo, que cuando hacemos cosas malas, Dios nos perdona y nos levanta de nuevo. Ese es el Dios de amor, de justicia y de juicio. El amor que siempre es predicado en Dios es el Dios poderoso y amamos a ese Dios. Que hoy quizás muchos jóvenes o muchos adultos, algunos pues han casi menospreciado, decir, bueno, Dios me perdona, Dios sabe cómo soy. Pero Dios es de justicia y Dios es de amor. Amén. Amén. Me gustaría que asentara en tu corazón, en mi corazón, algo más. Y, y me gustaría que tomáramos un par de minutos para hablar con la persona que tienes al lado. ¿Va bien eso? Puedes hablar con la persona que tienes al lado de en ese sentido, no sé, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Porque el mensaje no es un estudio bíblico para aprender historia. Es un mensaje que creo que el Espíritu de Dios quiere dejar en nuestros corazones para que nosotros respondamos. Quizás Dios te lleva al arrepentimiento, quizás Dios te lleva a la pasión para predicar el Evangelio, quizás Dios te está llevando a no tener temor a los hechos futuros o a tener la esperanza de irte con Dios. No lo sé. Pero me encantaría que lo sellaras con comentárselo a la persona que tienes al lado. ¿Sí? ¿Va bien eso? Venga, un par de minutitos.